vamos a hablar de un tema bastante largo que vamos a tener que dividirlo en dos bloques, ¿sí? El primer bloque vamos a hablar del sistema urinario y renal. En el primer bloque lo que vamos a hablar es, como siempre, un poquito de la definición, la organización de este sistema y las funciones. Vamos a tratar de desglosar bien las funciones. En el segundo bloque vamos a hablar un poquito más de los mecanismos reguladores de este sistema que nos permiten, digamos, el sistema renal es básicamente uno de los grandes encargados de mantener el medio interno, ¿sí? Entonces, cuando veamos ese segundo bloque vamos a desglosar un poquito mejor esos mecanismos regulatorios. Como siempre, lo primero que hacemos es definir de qué sistema vamos a hablar. El sistema renal es el encargado principalmente de la producción de orina. Ahora, la producción de orina no es solamente eliminar agua del organismo, sino también sacarnos un poco de encima sustancias que para el organismo podrían ser dañinas o que podrían existir en exceso si no las eliminamos de a poquito por ahí. Como van a ver en una imagen, el sistema renal está organizado, está constituido principalmente por los riñones, ¿sí? Que son los que desempeñan la función principal del sistema renal. Son dos riñones que están a cada lado de la aorta y la vena cava, ubicados en el abdomen, ¿sí? En una región anatómica que se denomina retroperitoneo. Esos riñones están conectados hacia la vejiga, ¿sí? A través de los uréteres, que son como si fueran dos cañitos que sirven únicamente para transportar esa orina que se genera en los riñones, que lo conectan con la vejiga, que es un órgano de reserva de orina para su eliminación, ¿sí? Esos son los componentes principales del sistema urinario. En la imagen lo que pueden ver son las relaciones anatómicas que tienen esos riñones con la arteria aorta y con la vena cava, que ambas, digamos, dan origen, en realidad la aorta da origen a las arterias renales, que son las que van a irrigar a ese riñón y le van a dar una irrigación principalmente las arterias renales funcional, ¿sí? Después también van a tener, igual que como vemos en pulmón, en corazón, etcétera, van a tener una irrigación nutricia, que es la que les va a aportar el oxígeno y los nutrientes necesarios para que esos riñones puedan continuar funcionando. Pero lo más importante de la arteria renal es que al ramificarse llega a la unidad funcional y estructural del riñón, que es la nefrona, que ahora la vamos a explicar, y distribuye capilares todo a lo largo del riñón para que esa sangre pueda filtrarse. Una de las cosas que siempre tenemos que reconocer en todos los sistemas que estamos estudiando son cuáles son las unidades estructurales y funcionales de esos órganos. En este caso, la unidad estructural y funcional del riñón es la mínima estructura a partir de la cual yo puedo desempeñar la función del órgano. En este caso es la de generar orina, ¿sí? Nuestra estrella, digamos, en este punto es la nefrona. Esa nefrona es, digamos, una estructura que está formada principalmente por vasos sanguíneos, que son los capilares glomerulares, que siempre decimos que son fenestrados. Esa es una característica histológica que tiene el capilar. Una fenestración es como si fuese una especie de poro que hay en una pared, ¿sí? Es un agujerito. ¿Por qué tenemos capilares fenestrados acá? Porque justamente vamos a necesitar filtrar esa orina, en realidad ese plasma, esa sangre que está llegando a ese sector. Ahora, solo con filtrarla no nos alcanza. Ahora después vamos a ver bien cómo desempeña esta función. Pero además de tener estos capilares glomerulares, porque ese ovillo de capilares se denomina glomérulo, se conecta estructuralmente con un sistema de tubos. Ese sistema de tubos, si bien uno lo ve en la imagen como simplemente un sistema de tubos que pareciera que solamente sirven para transporte, en realidad tiene una función fundamental en esta unidad funcional, que es la de recuperar parte de esos componentes que se filtraron, porque no todos quiero eliminarlos, pero no lo pude evitar por los componentes de esa barrera, que ahora la vamos a desglosar un poquito mejor, es recuperarlos y quizás en esa instancia también pueden aparecer otras sustancias que vienen desde vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de esos tubos, que son los túbulos. Siempre que tenemos una estructura, sea cual sea el sistema del que estemos hablando, tenemos que reconocer las estructuras, ¿sí?
En el caso de la nefrona vamos a tener en primer lugar un ovillo de capilares. Ese ovillo de capilares, ¿cómo se conforma? A través de una arteriola que se ramifica de la arteria renal, que se llama arteriola aferente. La llamamos arteriola aferente porque llega, todo lo que es aferente es algo que está ingresando a algo, a un lugar. En este caso, ingresa al ovillo de capilares. Y una arteriola eferente, ¿sí? Que es la que sale, se va de ese ovillo de capilares. Lo mismo que vamos a ver más adelante cuando veamos sistema nervioso. Ahora, por otro lado, esa barrera, después la vamos a ver en otra imagen, la vamos a ver más cerca. Pero antes de ir a ese punto, una cosa que sí me interesa que sepan es cómo están dispuestos los túbulos. Ese sistema tubular tiene un túbulo contorneado proximal, que es lo primero que se encuentra ese ultrafiltrado de plasma, ¿sí? Un sistema, digamos, tubular que es recto, ¿sí? No es tan contorneado, no delinea un contornado, sino que es más bien recto, que se llama asa de Henle, que tiene una porción gruesa y una porción fina que va a ser fundamental para la concentración y la dilución de la orina. Y por último, un túbulo contorneado distal. Los túbulos contorneados, como para que ustedes recuerden básicamente, se van a encargar principalmente el túbulo contorneado proximal de recuperar todas las cosas que se filtraron y no pude evitarlo, ahora vamos a ver por qué, de recuperarlo para volver a meterlo en los vasos sanguíneos. Ahora, el túbulo contorneado distal va a recuperar algunas de las cosas que no pude recuperar obviamente en el túbulo contorneado proximal. Entonces ustedes se preguntarán a ver qué es lo que pasa en el asa de Henle, porque digamos, si recuperé todo en el túbulo contorneado proximal y otra parte la recuperé en el distal, ¿qué sucede en el asa de Henle? Bueno, el asa de Henle, que tiene una porción gruesa y una porción fina, como decíamos recién, va a tener la función fundamental de concentrar o diluir la orina. Y eso lo puede hacer gracias a varias cosas. Uno, que lo que rodea a esa nefrona es un medio hiperosmolar, es decir, que tiene mucha más osmolaridad que la que hay adentro de esos tubos. Pero además, lo otro es que tanto en los túbulos contorneados como en el asa de Henle, como en los túbulos colectores, vamos a tener algo, sobre todo acá en el riñón, que es fundamental, que es una serie de transportadores específicos, es decir, no tengo los mismos transportadores en todos lados, que se van a encargar de reabsorber el sodio, reabsorber la glucosa y distintas cosas que vayan pasando a través de esa ranura de filtración que yo quiera recuperar. Pero tengo transportadores distintos. Entonces, en el túbulo contorneado proximal voy a tener la mayoría de los transportadores que necesito para pasar todo ese ultrafiltrado de plasma nuevamente a los vasos sanguíneos, pero en el asa de Henle voy a tener transportadores principalmente para dos cosas. Una es el agua y la otra es el cloruro de sodio. Entonces, si yo reabsorbo o dejo que se elimine sodio, eso, como ustedes saben siempre, el sodio concentra o diluye la orina, ¿sí? Porque donde hay sodio hay agua. Entonces, a través de esos mecanismos yo voy a poder tener mayor cantidad de agua, mayor o menor cantidad de agua en el asa de Henle. De todas maneras, algo de lo que no quiero que se confundan es que el túbulo contorneado proximal es el encargado principal de reabsorber todo el sodio que yo he filtrado. La única función del asa de Henle es concentrar un poquito más o diluir un poquito más ese ultrafiltrado de plasma que ya tengo en mis túbulos. Como dijimos anteriormente, este riñón va a tener varias funciones, digamos, diferenciadas entre las funciones que se van a encargar de mantener, por ejemplo, el medio interno, que son funciones más bien endocrino-metabólicas, de las cuales nos vamos a ocupar en otras clases, pero de la que nos tenemos que ocupar acá es de la función de generación de orina, ¿sí? Para generar esa orina, el riñón tiene 4 funciones principales. La primera es la de filtrar ese plasma, como veníamos diciendo anteriormente, a través del glomérulo, ¿sí? Después, una vez que se filtra, esos componentes los vamos a querer reabsorber, es decir,
a través del túbulo contorneado proximal, como dijimos recién, que vuelvan hacia los vasos sanguíneos. Ahora hay cosas que no se pueden filtrar, porque no pasan por esa ranura de filtración, que ahora la vamos a describir brevemente. Entonces, ¿cuál es la opción que tienen? Alrededor del asa de Henle hay vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos pueden hacer que, digamos, no son los vasos sanguíneos, sino que hay sistemas de transporte que existen entre los vasos sanguíneos y el asa de Henle que permiten que moléculas de determinadas características pasen del vaso sanguíneo a la luz del túbulo y por lo tanto puedan aparecer en la orina. Y de ahí se desprende, eso se llama secreción. Y de ahí se desprende la cuarta función, que es la que automáticamente pensamos cuando pensamos en el riñón, que es la de eliminar esos componentes, es decir, la formación de la orina y eliminarla a través de los túbulos conectores que conectan a todas las nefronas y llegan, digamos, cuando en la conexión máxima llegan a los uréteres y de los uréteres llegan a la vejiga, la orina llega a la vejiga. En la imagen lo que vamos a ver es cómo está conformado ese glomérulo tubular. No sé si alcanzan a darse cuenta, pero digamos cuando mostramos la primera imagen de la nefrona teníamos el glomérulo con el ovillo de capilares y eso era como abrazado por el sistema tubular. Es lo mismo que vemos acá, solamente que lo estamos viendo dado vuelta. Entonces vamos a tener una arteriola aferente, que es la que lleva la sangre hasta el glomérulo, ¿sí? Este glomérulo, cuando el glomérulo nosotros decimos que es el ovillo de capilares. Ahora, cuando sumamos el ovillo de capilares con ese bracito que lo agarra, ¿sí? Se llama corpúsculo, ¿sí? Eso en realidad es simplemente una denominación, es por si lo llegan a leer en algún lugar y no lo comprenden. Esos capilares, como dijimos recién, tienen fenestraciones, tienen agujeritos. Entonces nosotros podríamos pensar que el ovillo de capilares o el glomérulo renal sería como una especie de colador, entonces que pasan a través de él todas las cosas que tienen un determinado tamaño. Y la realidad es que no es así. Es verdad que hay cosas que no van a aparecer en la orina, como por ejemplo los eritrocitos, porque son demasiado grandes, ¿sí?, para poder pasar por ese poro. Ahora, por otro lado, hay sustancias que son pequeñas, pero tampoco aparecen en la orina. Entonces lo primero que nos preguntamos es, ¿qué pasa? ¿No se filtran? Y la realidad es que esta cápsula de Bowman, que es la denominación que tiene, digamos, este bracito que yo les decía recién, que abraza los capilares glomerulares, esta cápsula de Bowman tiene distintas proteínas de sostén, por lo general proteoglucanos, ¿sí?, que tienen cargas negativas. Entonces, si tengo una carga negativa de un lado y una carga negativa del otro, es decir, la molécula tiene una carga negativa, se van a repeler. Entonces, esa molécula no va a poder atravesar la ranura de filtración. Esas son como las dos principales limitantes al paso de distintas sustancias. Ahora, por otro lado, esta ranura de filtración, una cosita que no les expliqué anteriormente, es que se conforma de distintas, digamos, hay un grupito de células que emiten como si fuesen unos piecitos que rodean a estos capilares fenestrados. Y así se forma el poro, con esos pies que rodean los vasos sanguíneos que se llaman pedicelos, ¿sí? Así se forma el poro. Las estructuras de sostén son principalmente los proteoglucanos. Ahora, con eso solo a mí no me alcanza para determinar qué es lo que aparece en la orina y qué es lo que no. Entonces ahí nos tenemos que poner a pensar en las otras funciones que tiene el riñón, que son las de reabsorción y secreción. Como dijimos anteriormente, para la reabsorción tenemos a nivel del túbulo contorneado proximal muchísimos, pero muchísimos transportadores. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que se imaginen algo. La glucosa es una molécula que puede atravesar esa ranura de filtración. Pero sin embargo, en condiciones normales no aparece en la orina. De hecho, yo no podría tener glucosa en la orina, porque eso me está hablando de que algo está funcionando mal. ¿Qué pasa con esa glucosa? A nivel del túbulo contorneado proximal hay muchísimos transportadores para ella. Entonces toda la glucosa que yo filtro se reabsorbe. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasa con un diabético que sí tiene glucosa en la orina? Lo que pasa ahí es que la glucosa aumenta en grandes proporciones en el plasma y esos transportadores que yo tengo en el túbulo contorneado proximal no me alcanzan para transportar toda esa glucosa. Es como si fuesen muchos vagones de un tren,
y de pronto se completa la capacidad que tiene ese vagón del tren y no entra más nadie. Bueno, eso mismo pasa con la glucosa. Si no puede entrar por esos vagones, digamos, por esos transportadores, va a aparecer en la orina. Entonces eso a mí me está indicando que adentro de los vasos sanguíneos hay muchísima más glucosa de la que debería haber. Y después está la otra función, que la otra función es la de secreción. En la imagen van a ver que están numeradas las distintas funciones. La 1 es la de filtración. Ahí tienen los capilares glomerulares con la arteriola aferente y la eferente, filtrando, digamos, pasando a través de esos poros el plasma. En la función 2 tienen la de reabsorción. El dibujo es un esquema, no es exactamente cómo es la nefrona, pero es para que ustedes comprendan cómo se mueven esos solutos adentro de la nefrona. Y la imagen número 3 me habla de la secreción. ¿Qué es la secreción? Son todas esas sustancias que yo les decía anteriormente que pasan desde los vasos sanguíneos hasta los túbulos renales. Y por último, la cuarta es la de la eliminación de la orina. Una de las cosas que suceden es que el riñón recibe aproximadamente el 25% de la volemia, digamos, del volumen minuto que eyecta el corazón. El riñón va a recibir el 25%. Está estudiado qué cantidad de ese plasma se filtra por minuto y eso es 125 mililitros por minuto. Si nosotros multiplicamos esos 125 mililitros en 60 minutos por 24 horas, que sería lo que sucede en un día, perderíamos, sin las funciones de reabsorción, perderíamos la volemia en muy poquitas horas. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto que estamos explicando? Esas sustancias que se van a filtrar y después van a aparecer en la orina, digamos que de alguna manera van a desaparecer del plasma, ¿sí? Yo tengo la sustancia en el plasma y va a ir desapareciendo. Esa función que tiene el riñón se llama aclaramiento plasmático o también lo van a leer como clearance. Y está estudiado como con una sustancia que es la creatinina. Por lo tanto, y por último, para cerrar este bloque, ¿qué me importa que se lleven? Además de que conozcan, después ustedes van a profundizar un poco con el libro, pero de que conozcan cuáles son las funciones del riñón, es qué composición va a tener la orina normal. Es algo que siempre solemos preguntar en el parcial, porque si lo saben, eso demuestra de alguna manera que comprendieron cómo se dan los mecanismos a través de los cuales se eliminan las distintas cosas del plasma. La orina normal no va a tener ni proteínas ni glóbulos rojos. Las proteínas puede ser por su tamaño o por las cargas que tienen. Los glóbulos rojos no se van a filtrar principalmente por el tamaño. Además de que el glóbulo rojo también tiene cargas negativas en su membrana, por su tamaño no pasa por ese poro, por esa ranura de filtración. Y tampoco va a aparecer la glucosa en la orina. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, que toda esa glucosa que se filtra luego se reabsorbe en condiciones normales. Por último, y para resumir y cerrar este primer bloque, lo que a nosotros nos interesa es conocer primero cómo está constituido el sistema renal y urinario en cuanto principalmente a lo anatómico y cómo están dispuestas las distintas estructuras. Identificar cuál es la unidad estructural y funcional y por qué decimos que la nefrona es la unidad estructural y funcional. Saber las 4 funciones: filtración, reabsorción, secreción y eliminación. Y por último la composición normal de la orina.